Hola, estimados amigos, ¿cómo andan? Aquí nuevamente con ustedes en un nuevo programa más de historias ocultas de la historia. Y hoy vamos a tocar un tema que nos une a todos los hispanoamericanos, a todos los que descendemos de un mismo tronco, de una misma raíz, cuál es España. El tema que vamos a tocar hoy es el siguiente: defender las banderas de la hispanidad. ¿Es una locura hoy en día? Muy bien. Como siempre, antes de dar inicio a nuestra pequeña charlita, reflexión, o como quieran llamarle, no se olviden de hacer comentarios en el video este, darle me gusta si están de acuerdo, y bueno, aquellos que quieren permanecer y quieren continuar escuchando estas pequeñas reflexiones históricas que hacen falta desenmascararlas o ponerlas de vuelta a la luz sobre la mesa. Suscríbanse a este canal de historias ocultas de la historia. Muy bien. Eh, para dar inicio, para adentrarnos en el tema que nos convoca hoy, vamos a hacer una pequeña reflexión para que tengamos una idea de lo que vamos a tratar. Fíjense en ustedes, en la Guerra de la Independencia Española, todo el pueblo español, todo el pueblo estaba unido y se levantó contra el tirano Napoleón, con las fuerzas, con las hordas napoleónicas, que no eran otra cosa que aquellas que habían o que seguían emulando y llevando las ideas de la Revolución Francesa. Decimos entonces, todo ese pueblo unido se levantó junto a la aristocracia española, la verdadera aristocracia, aquella que era verdaderamente católica, y juntos todos bendecidos y acompañados por el clero español, unido en esta defensa del catolicismo, enfrentaron, decimos, a las hordas napoleónicas. Pero ¿por qué lo hicieron? Bueno, lo hicieron por tres cosas importantes. Primero, para defender la libertad de la Iglesia Católica, de la fe católica. Segundo, para defender la enseñanza católica de sus hijos. No querían recibir una enseñanza abominable, despreciable, anticristiana, que traían estos ejércitos napoleónicos. Y por último, para defender el concepto trascendente de la vida y lo que ello representa, es decir, la reyesía social de Jesucristo en España. Fíjense entonces qué importante estas tres cuestiones por las cuales el pueblo sano, el pueblo español, se levantó contra estos hombres impíos que venían con las ideas del virus revolucionario, ahora con Napoleón, para sojuzgar y para dominar lo que otrora era el imperio español, el verdadero imperio español, y ahora vamos a tratar un poquito de ello. Es decir, que estos mismos ideales, estas mismas cuestiones por las cuales, estas mismas convicciones por las cuales el pueblo español se levantó al unísono ante la insolencia y la prepotencia del ingreso del tirano Napoleón, que había estado confabulado con los mismos reyes que se habían entregado a sus primos borbones de Francia, entre comillas, queremos decir que este mismo espíritu del pueblo sano español era el mismo espíritu que el pueblo español tenía, quizás en el siglo XVI, XVII, no quizás, sino en serio, pero para que nos demos cuenta que todavía se mantenía cristalino, diáfano, el verdadero espíritu del imperio español, que no era nada más ni nada menos que la España que era defensora de la cristiandad. Serán temas también de otras pequeñas historias ocultas de la historia. Pero entonces, ¿qué pasó después? ¿O por qué esta perfidia, esta entrega difamante, insolente de los mismos reyes borbones ante el tirano Napoleón? Pasó que la hispanidad, ese espíritu verdaderamente español que conquistó, evangelizó, descubrió un nuevo mundo para Cristo, se diluyó, se disipó, se licuó en términos modernos, contemporáneos. Lo va a decir
un gran pensador que quizás por ello también, o mejor dicho, no quizás por ello, sino por sus convicciones, por su convicción religiosa, fue asesinado por las hordas comunistas. Eh, Podemos llamarle de cualquier nombre hoy en día, pero todos los que ensalzan y quieren hacer emulación de estas ideas perversas que el comunismo trajo y que gracias al generalísimo Francisco Franco fueron derrotadas, y ahí el odio que tienen a todo lo hispánico. Estamos hablando de un hombre, Ramiro de Maeztu. Ramiro de Maeztu escribió esta obra, esta obrita extraordinaria, Defensa de la Hispanidad. Aquí está condensada prácticamente, se la recomendamos a nuestros hermanos españoles y a todos los hermanos hispanoamericanos que nos unen bajo el mismo tronco. Aquí está condensado, decimos, el espíritu verdadero de lo que es la hispanidad. Y Ramiro de Maeztu dice que los españoles, comillas, preferíamos poner nuestra ilusión en ser lo que no éramos, decía en esta obra tan importante que tenemos que tener en cuenta y tenemos que revisarla y tenemos que volver a hojearla. Y fíjense lo que va a decir de Maeztu respecto a este espíritu que fue disgregando, que fue diluyendo y que desfiguró la España, y hay que reconocerlo. Nosotros somos argentinos, pero los mismos españoles que comparten nuestras mismas convicciones, nuestra misma cosmovisión, tienen que reconocerlo también, no hay que ser tan orgullosos. Dice de Maeztu, fíjense, lo más grave era la extranjerización, la voluntad de ser lo que no éramos, porque ser otros es ya querer no ser. Fíjense qué contundente, qué extraordinario lo que dice. Porque ser otros es ya querer no ser. Y justamente esto fue lo que pasó con el advenimiento de los Borbones. España empezó a perder su sentido misional, empezó a mirar los reinos de India más como factorías y colonias, no como reinos, justamente. Pero algunos amigos nuestros españoles no quieren reconocer esta falta y esta forma de diluirse el imperio que tuvo y tratan de echarle siempre la culpa a los grandes próceres, por ejemplo, en el caso nuestro como San Martín, que quiso traer, de hecho trajo lo más importante de la tradición española en América, pero fueron justamente los iluministas, realistas aquí en América y también criollos en América que estaban infestados de este virus iluminista, ilustrado, enciclopedista, que trajeron los mismos Borbones al reino español y luego lo llevaron hacia América. Porque justamente, y esto lo tenemos que saber, que fue a partir del siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, en 1700, con el advenimiento, el cambio de dinastía, pasando de los Austrias a los Borbones, en que se va a producir esta desfiguración del rostro del ser español. Fueron los Borbones, y hay que decirlo, aunque muchos se sientan como humillados o que no los podemos entender, fueron los Borbones los traidores, porque con esta gente que llegó y que todavía sigue llevando las banderas del iluminismo francés y de todas estas cosas que corrompieron el imperio español, los Borbones empezaban a pensar que Versalles era el centro del mundo. Entonces, es lo que decía de Maeztu, empezaban a querer ser lo que no éramos, empezaban a mirar hacia afuera. Era la extranjerización. Por supuesto que acá pasó lo mismo, estimados amigos, no queremos solamente poner los puntos sobre las IES en nuestros hermanos españoles, a los cuales siempre tratamos de imitar en lo más puro de la tradición española, sino que en América, en nuestro caso, también pasó lo mismo. Cuando ya el virus del iluminismo, decimonónico, llegó con las tristes revoluciones que ensangrentaron la América española, ellos mismos fueron traidores en nuestra patria también y se entregaron a las ideas foráneas de lo que otrora había sido el imperio español gracias a los reyes católicos y los Austrias. Y fíjense que continúa Ramiro de Maeztu diciendo, de España salió la separación de América. De España salió la separación de América. Y esto es importante porque muchos piensan que fuimos nosotros, los americanos, los que rompimos con la madre patria. No, fueron ustedes, los españoles, los borbones, los desheredados, los que empezaron a mirar más a Francia, a Inglaterra, y no a su historia reciente, inmediata o inmediata. Y perdieron la identidad. Por eso
dice esto de Maeztu. Fíjense que va a ser más contundente todavía en sus afirmaciones y va a decir lo siguiente. Prestemos mucha atención. La prueba la tenemos en aquel siglo XVIII, en que se nos perdió la hispanidad. No lo decimos nosotros, lo dice Ramiro de Maeztu, por favor, mártir en la Cruzada Española, por odio justamente a lo que defendía. ¿Está? Por eso todos los que ahora enseñan historia, no solo en España, sino en América Hispana, y se llenan la boca hablando mal de la historia de España, son traidores a la herencia española. Y lo dice Ramiro de Maeztu. En el siglo XVIII se perdió la hispanidad. Pero no se perdió por culpa de nosotros, se perdió por culpa de ustedes, los que estaban en la península, infestados de este iluminismo masónico, de un humanismo antropocéntrico. Porque hay un humanismo, qué bueno, que es el humanismo que tiene a Dios en el centro, que es cristocéntrico. Eso no se dice. Pero dice más adelante de Maestro, pero nos gobernaron en la segunda mitad del siglo XVIII, nos gobernaron en la segunda mitad del siglo masones aristócratas, y lo que se les proponían los iniciados, lo que en buena consiguieron. Lo que querían, en definitiva, dice, era dejar sin religión a España. Los masones. Fíjese, hubo un presidente español que dijo, ¿no? Creo que fue Manuel Azaña que dijo, España ha dejado de ser católica. Es muy triste, pero esto ya lo pensaban a mediados del siglo XVIII. Los Borbones, los enmandilados masones que estaban infiltrados en la misma corte de España. Lo tenemos que decir, aunque duela, pero hay que decirlo. España, entonces, a partir del siglo XVIII, se va a olvidar de su pasado glorioso. ¿Por qué? Porque va a imitar a lo que el mundo ama, a lo que aman estos nuevos pensadores ilustrados que trajeron con el advenimiento de la Revolución Francesa nuevos aires frescos a la Europa que otrora había sido cristiana. Pero entonces, con este antecedente, con esta pequeña introducción, tenemos que decir e ir al meollo de la cuestión de nuestro tema que nos convoca. ¿Qué es la hispanidad? Y había sido justamente un sacerdote español que vivió aquí en Argentina, el padre Zacarías de Vizcarra, que adoptó este término, este concepto de la hispanidad, y luego empezó a hacerse más importante, darle más, digamos, cohesión en el mundo hispanohablante. En definitiva, la hispanidad, muchos de ustedes ya lo saben, es el espíritu de la España imperial, es el espíritu conquistador, descubridor, evangelizador, que trajo la fe a América y que englobó bajo una misma civilización. Fíjense, tanto se habla de la globalización, que trajo a este nuevo mundo la fe, el idioma, el español, las costumbres, las tradiciones, pero siempre, siempre encolumnados bajo la fe cristiana que iluminaba y que le infundía a los reyes católicos, y decimos católicos, todos los reyes de España deberían ser católicos, porque algunos dicen, no, los reyes católicos son los reyes católicos Isabel y Fernando. No, no, los Austrias también eran católicos y defendían España con orgullo. Esta es la hispanidad entonces, esta simbiosis que se formó, esta transfusión de sangre, los mismos españoles, porque los reyes así lo quisieron desde el primer momento, que se mezclaran con la sangre hispánica. Impresionante. Ya tocaremos este tema también comparándolo con la colonización que hicieron los ingleses allí en América del Norte. ¿Cuánta diferencia acá hay? Pero no nos queremos desviar del tema. Esta es la hispanidad en grande, el espíritu que nos une, que nos amalgama a todos los verdaderos descendientes del imperio. Podríamos decir españoles de un lado y del otro lado del Atlántico, ¿sí? Peninsulares y acá también en tierras americanas. Era el mismo espíritu, que justamente a partir de la llegada de Colón comienza a transformarse y a crecer. Pero esta importancia crucial de la que estamos hablando, de la hispanidad y del orgullo que tenían los españoles, los reyes españoles, católicos todos, que defendían las banderas en su máxima pureza y convicción de lo que era la fe católica, hicieron que España, y esto es un timbre de honor, cuando muchos españoles se avergüenzan de su pasado y empiezan con esto de las leyendas negras,
Pobrecito, nos da mucha pena cuando los españoles no tienen la culpa, el problema lo tienen los malos gobernantes y los malos maestros que han tenido en la escuela. Pero nosotros que somos argentinos y que somos hispanoamericanos, decimos con orgullo que el verdadero timbre de honor que han tenido los reyes de España, que llevaron la bandera de la hispanidad, que eran defensores de la cristiandad europea, no entraron en la modernidad. No entraron en la modernidad como el resto de los países de Europa. Y es un timbre de honor. ¿Por qué? Porque justamente España, que muchos dicen se quedó, qué atrasada que éramos, y los mismos españoles se avergüenzan cuando a veces uno habla con algún español progresista, cuando no impío y anticristiano. Algunos están confundidos, no saben. Tienen que empezar a abrevar en sus grandes maestros, que los tienen muchos. Pero decimos, España no entró en la modernidad, no se adaptó ni cambió su fisonomía con los reyes católicos y con los Austrias, tanto mayores como los Austrias menores. ¿Por qué? Porque España siguió pensando como la Edad Media. Por eso, desde el punto de vista histórico, se dice que España, con los reyes católicos y con los que lo siguieron hasta prácticamente el advenimiento de los Borbones, estuvo en un proceso que se llama una Edad Media tardía. Es un timbre de honor, es un orgullo. Nosotros que somos hispanos sentimos una envidia sana, los españoles, porque siguieron en una Edad Media tardía. No se entregaron, no se vendieron. Esto es importantísimo decirlo. Y debemos agradecerle y debemos estar orgullosos de los reyes católicos y los Austrias. Cuando en España se ven que con una ley de memoria torcida y anticristiana se prohíben símbolos cristianos, hasta ver los reyes católicos les da vergüenza. Por favor, hermanos españoles, despierten de una vez. Lo va a decir el cardenal primado de España, Isidoro Gomá, en una conferencia que dio aquí en Buenos Aires en 1934. Va a decir lo siguiente respecto a esto de lo que es la hispanidad. Lo va a sintetizar así. América, dice Isidoro Gomá, América es la obra de España. Esta obra de España lo es esencialmente el catolicismo. ¿Sí? Qué importante, ¿no? Esto que está diciendo. Quiere decir entonces que España, la otrora España, no la ahora que está desfigurada, la reciente, la actual, la otra España estaba unida al catolicismo y no tenía vergüenza. Por eso en la historia se dice que España siguió en una edad media tardía. Y con orgullo es un timbre de honor. Es un halago. Estos conquistadores que derramaron su sangre, sangre de conquistadores, sangre de santos misioneros, encomenderos, gente que fue leal y fue noble para hacer grande a España y América. Y por eso decimos que esta España eh, tenía temor de Dios, cosa que ya se perdió no solo en España, sino en la mayoría parte de la mayor parte, perdón, de los estados modernos. Había un temor de Dios, y era tan grande el temor de Dios que llegó el caso que en un momento de la conquista española a América tuvo que detenerse. Hizo un parate porque había preocupación, no se sabía si realmente se estaban haciendo las cosas bien a los ojos de Dios. Y lo va a decir un gran maestro argentino, el doctor Antonio Caponetto, en esta obra singular que se llama Hispanidad y Leyendas Negras, que es muy recomendable para todo el mundo hispanoamericano. Va a decir con respecto a este temor de Dios lo siguiente, comillas, el gran mérito del Estado español es el de haber sido el único en la historia de la expansión europea que se interrogó por los justos títulos que lo asistían y que llegó a suspender temporariamente la conquista y la penetración en el territorio americano hasta que no se resolviera seriamente la delicada cuestión. Cierro comillas. Y fue así. Carlos V convocó a una serie de teólogos importantísimos de España, el imperio, para ver si lo que estaban haciendo estaba bien a los ojos de Dios, para ver si el trato que tenían que tener con los indios era el correcto o no. Fíjense qué importante, ¿no? Pero bueno, los españoles de un lado y del otro, con el advenimiento de los Borbones, empezaron a tener vergüenza porque recibieron el influjo
de sus enemigos que se infiltraron y terminaron entregándose a las ideas de este enciclopedismo, de esta ilustración masónica y anticristiana, que hoy en día sigue imperando, no solo en España, sino en América y en el resto del mundo occidental. Pero ¿qué pasa hoy en día en España y en sus reinos de Indias? Hoy se llama Hispanoamérica. Pasa que, hay que decirlo crudamente, se ha perdido la fe, se tiene vergüenza de su historia, no solo en España, sino acá, y adoptaron todos los eslogans, las palabras, los clichés de nuestra historia, la de ustedes, españoles, el otro lado del Atlántico y la nuestra, la de los hispanos, y muchos tienen vergüenza y por eso surgieron las leyendas negras, como muy bien explica acá el maestro Antonio Caponeto, de gran importancia para todos los argentinos. Quizás no haya nadie tan hombre erudito que conozca la historia de España en América y la historia de España misma también. Ha viajado muchas veces a dar conferencias allí. También lo hace en Guadalajara de vez en cuando y va a dar cursos. En el fondo, esta gente que se dejó envilecer, que se dejó llevar, arrastrar por las leyendas negras y para sentirse como avergonzado de su historia, es porque dejaron de creer en Dios, dejaron de creer en la reyesía social de Jesucristo en la sociedad y se adaptaron a las cuestiones del mundo, que son lo que le pasa nada más ni nada menos que a la misma Iglesia Católica. Fíjense que hace poco un sociólogo, porque ese es el verdadero nombre, no es ni filósofo, un sociólogo de turno, un bestseller español, que inclusive ha escrito libros faltando el respeto a Dios, teniendo charlas coloquiales, nos estamos refiriendo a un tal Sabater, que fue convocado, creo que por la derecha liberal española, en una de estas marchas que últimamente están sucediendo en España, con este conflicto que tienen de, del cambio, no del cambio, sí, del cambio de gobierno, que quedó, digamos, el mismo gobierno, pero en definitiva a través de un pacto secreto, raro, ¿no? Y decía este sociólogo que para levantarse, para que el pueblo español, fíjense la diferencia con el pueblo español de la guerra de la independencia, ahora, 200 años después, este sociólogo Sabater dice que tenemos que imitar las palabras del diablo, de Satanás, de no servir. Lo dijo claramente, no servir. O sea, no fue un blooper, no se equivocó, sino que lo dijo porque él es un hombre impío, es un hombre anticristiano. Entonces, qué mejor imitar entonces las palabras del anticristo, del enemigo de Dios, de no servir a él. La verdad que este hombre está totalmente confundido. Y lo más triste es que haya mucha gente que lo sigue y que lo imita. No lea más las obras de este falsificador, pseudo filósofo que más bien es un sociólogo, como los del siglo XVIII, que trajeron la Revolución Francesa. Y finalmente, para ir terminando, estimados amigos, queremos decirles que, bueno, las banderas de la hispanidad las tenemos que mantener vivas, no tenemos que tener vergüenza, tenemos que seguir luchando, cada uno en el lugar que tiene, no importa, pero verbalmente, como otrora se hacía, explicarle al que no sabe y sentirse orgullosos de que las banderas de la hispanidad no están muertas, están ahí, como una brasa que ha quedado en el fueguito, pero que está incandescente y hace falta avivarla. Quizás algún día volverán tiempos mejores y por eso nosotros sentimos orgullo de nuestra historia y no nos entregamos, sino que tratamos de sacar a la luz esas historias que están ocultas y que son necesarias que la gente común las sepa. Por eso decimos, las banderas de la hispanidad, sí, hay que mantenerlas vivas, están más presentes que nunca. No es ni una quimera, ni tampoco es una locura. La pregunta es, ¿y por qué hay tanto odio a la obra de España en América? Y hay tanto odio porque se perdió la fe, como decíamos al principio, porque nos han mentido tanto y la gente está tan idiotizada que ha perdido el rumbo de sus cosas y no puede darse cuenta de que lo que nosotros recibimos como un tesoro, como herencia, ha sido vilipendiado, ha sido pisoteado. Y así estamos, los hispanoamericanos. Es, en definitiva, el espíritu del mundo, la entrega, la sumisión,
a los ideales, que es una ideología, no es una doctrina, a la ideología del iluminismo que impera hoy en día en América, en Europa, en el occidente cristiano, y que tanto daño ha hecho a la hispanidad. Nosotros queremos decirles que hay que informarse, hay que leer a los buenos autores, ya recomendamos a Antonio Caponetto, bueno, Ramiro de Maestro. Ustedes lo tienen los españoles, tienen a un maestro, un grande, del fin del siglo XIX, que murió muy joven, a los 56 años, Marcelino Menéndez y Pelayo. Lean las historias, la historia de los heterodoxos españoles, lean los capítulos referentes a esto que estamos haciendo referencia, y se van a dar cuenta de lo terrible que fue el cambio de dinastía entre los Austrias y los Borbones, y esa fue la causa, como dice Maeztu, de la pérdida de América. No fue nuestra. La culpa la tuvieron los Borbones. Y en América Hispana hay muchos autores, pero por nombrar algunos, nuestros amigos mexicanos, y no nombramos más para no olvidarnos de otros tantos maestros importantes en España, en México, don Carlos Pereira está, por citar algunos, habría que leer la historia de América, que escribió en varios tomos. Y en España, aparte de Méndez y Pelayo, un escritor reciente, un escritor muy bueno, es el profesor Alberto Bárcenas, un gran amigo, un gran hombre que está haciendo muchas cosas buenas en la península, en nuestra madre patria, y ha escrito una historia de España, que fíjese en el título, La pérdida de España, justamente lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la pérdida de la hispanidad. Dos tomitos muy importantes, estos los hemos conseguido en uno de nuestros viajes cruzando el Atlántico, y bueno, deberían leerlo esto para darse cuenta también un poquito sobre este tesoro tan importante que es España y que ha traído la fe a América. Nada más, estimados amigos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Historias Ocultas de la Historia. No se olviden de suscribirse. Acá seguimos con nuestro gran patrono Santiago Apóstol.